Hola chicos, como se mencionó en clase, esta es la solución a la guía de estudio de la materia de física. Vamos a ir revisando cada uno de los ejercicios. Por si tienen alguna duda, aquí lo pueden revisar. El 1 nos dice que recuerda que la fuerza que ejerce una masa de 1 kilogramo se conoce como kilogramo fuerza y equivale a 9.8 newtons. Esto se conoce como peso real. Si Juan tiene de masa 45 kilogramos, ¿cuál es el peso real de Juan? Nos están dando la equivalencia. Si 1 kilogramo es igual a 9.8 newtons, ¿cuántos newtons son 45 kilogramos? Utilizamos una regla de 3, 45 por 9.8 entre 1, para conocer este valor. 9.8 por 45 nos da 441, entre 1, 441. Por lo tanto, 441 newtons es el peso real de Juan, y esa sería la respuesta del número 1. El 2 menciona dentro de los recuadros las partes de un vector. Sabemos que es dirección, magnitud y sentido. Y a veces se toma como el punto de aplicación, que es de donde parte el vector. La 3. Tres amigos jalan un auto en la misma dirección. Como lo vemos aquí en la imagen, están jalando hacia la misma dirección. Cuando tenemos dos o más fuerzas jalando hacia la misma dirección, se suman y tenemos una sola fuerza resultante. Mario con una fuerza de 180 newtons, Rodolfo con una fuerza de 520 newtons y Luisa con una fuerza de 160 newtons. ¿Cuál es la fuerza resultante? Entonces quedamos en que es una sumatoria. 180 más 520 más 160 nos da 860 newtons como fuerza resultante, y esa es la respuesta. El 4. Se desea mover un objeto con un peso de 200 newtons. Vamos a mover el objeto de 200 newtons, lo cual es una resistencia, aplicando una fuerza de 15 newtons. La fuerza aplicada es esta de aquí. ¿A qué distancia del fulcro debe aplicarse la fuerza? Es decir, vamos a calcular la distancia que existe entre la fuerza y el fulcro. Es esta distancia. Y la distancia que nos están dando es la de la resistencia al fulcro, que es de 20 centímetros. Necesitamos encontrar este de aquí. Nuestra fórmula es fuerza aplicada por la distancia entre el fulcro y la fuerza es igual a la resistencia por la distancia entre el fulcro y la resistencia, esta distancia de aquí. Como estamos calculando esta distancia, es df la que tenemos que despejar, df de aquí. Esta f está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo y nos queda r por dr sobre f. La resistencia es 200 newtons, la distancia es 20 centímetros y la fuerza aplicada son 15 newtons. 200 por 20 entre 15 nos da 26.6 y esta sería la distancia que calculamos de aquí. Y esa es la respuesta. 5. ¿Qué fuerza se debe aplicar a una caja de 80 newtons de peso para subirla a una rampa de 150 centímetros de altura si se usa una rampa de 250 centímetros? Esta tabla mide 250 centímetros, está a una altura de 150 y necesitamos calcular la fuerza para poder subir la caja en esta rampa. La fórmula es fuerza por distancia es igual a la resistencia por altura. Entonces de aquí nosotros, como vamos a calcular la fuerza, necesitamos despejar F. Esta D está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo y nos queda R por H sobre D. R es la resistencia, es decir, el peso de la caja. 150 es H, que es la altura. Y nos falta la distancia, que son 250 centímetros. 80 por 150 entre 250 nos da 48 newtons, que es la fuerza que nosotros debemos aplicar. Esa sería la respuesta. 6. Calcula la fuerza que se obtiene en el cilindro de un torno de radio de 15 centímetros. El torno tiene 15 centímetros de radio. Recordemos que el torno es este cilindro metálico que va a girar cuando gire la manivela. La manivela tiene un radio de 60 centímetros. Aquí está esta distancia. Está conectada al torno y se aplica una fuerza, es decir, giramos esta manivela y la fuerza con la que giramos es de 45 newtons. Lo que debemos calcular es la fuerza que permite subir cuando nosotros giramos, que sería el peso de la cubeta. La fuerza, perdón, de la cubeta. Entonces es F1 por el radio, F2 por el radio. Nosotros conocemos la fuerza 1, que es 45 newtons, y conocemos el radio de la manivela, 45 y 60.
De este tenemos que despejar F2, porque es la fuerza 2. Aquí está indicada como fuerza 2, que es nuestra incógnita, no sabemos cuánto es. Como esta R está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo y nos queda F1 por R sobre R minúscula. F1 por R sobre R minúscula. F1 es la fuerza 1, que es de 45, por el radio de la manivela, que es este de aquí, R, 45 por 60, entre 15, que es el radio del torno. 45 por 60 entre 15 nos da 180 y esa es la fuerza que estamos levantando al girar la manivela. 7. Este ejercicio es similar a la guía de matemáticas, dado que recuerden que este tema está en física y en matemáticas y lo vimos una sola vez, dado que no tenía caso que repitiéramos, siendo el mismo tema. ¿Cómo convertimos 18 milímetros a kilómetros? Podemos utilizar nuestra escalera. Como vamos de milímetros a kilómetros, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6 escalones. 6 escalones que estamos subiendo y como estamos subiendo, entonces hay que dividir entre 1.000.000, porque son 6 escalones, 6 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. 18 entre 1.000.000 nos queda 0.00018. 4 ceros y el 18, porque recordemos que son 6 posiciones el punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. Y nos queda este resultado. 8. ¿Con qué fuerza se debe jalar un peso de 85 newtons si se usa una polea fija? La fuerza que nosotros debemos de encontrar es la de una polea fija. La fórmula es la resistencia, es decir, el peso que está cargando la polea entre 2. Entonces 85 entre 2 y nos da 42.5. Ese es el resultado. 9. Un automóvil de 1450 gramos se acelera a razón, es decir, que tiene una aceleración de 3.5 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que lo acelera? Recordemos que esta es parte de nuestra segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Nos pide calcular la fuerza, la masa la conocemos, que es 1450, y conocemos la aceleración, que es 3.5 metros por segundo al cuadrado. Sustituimos los valores de m y de a y nos queda 1450 por 3.5 y nos da 5075 newtons. Y este es el resultado del 9. 10. Determinar la magnitud del peso de una persona cuya masa es de 90 kilos. Recordemos que el peso, estamos hablando de masa-peso, es decir, que un kilogramo son 9.8 newtons, similar al ejercicio anterior. Entonces debemos calcular cuál es el peso de una persona de 90 kilogramos. 90 por 9.8 entre 1, 9.8 por 90, 882 entre 1, 882 newtons, y esta es la magnitud del peso de una persona de 90. 11. Calcula la fuerza gravitacional que una persona ejerce sobre otra si ambas tienen una masa de 60 kilogramos y están alejadas 2 metros. Para esto vamos a utilizar la ley de la gravitación universal. Los datos que tenemos es la fuerza, la masa de dos personas que tienen una masa igual, que es de 60 kilogramos, la distancia y la constante gravitacional, que es 6.674 por 10 a la menos 11. Sustituimos los valores en nuestra ecuación, recordemos que aquí la tenemos, cada una nos está diciendo qué es. Vamos a sustituir nuestros valores y vamos a multiplicar g por m1 por m2 sobre d al cuadrado. 6.674 por 10 a la menos 11, recordemos que cuando tenemos un exponente negativo significa que tenemos un número decimal, por 60 entre 4, que tenemos 2 al cuadrado, entre 4 y nos queda esto. Si nosotros observamos, tenemos una fuerza bastante pequeña con respecto a estas dos personas. Esto, si le quitamos la notación, prácticamente sería 0.01, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la posición 8 newtons. Vemos que realmente es una fuerza muy pequeña. Entonces, este sería el resultado de nuestro ejercicio 11. Gravedad en Venus, recordemos que en cada planeta es diferente la aceleración de la gravedad, esto debido a la distancia que se encuentra del Sol. Si la aceleración de la gravedad en Venus es de 8.87 metros por segundo al cuadrado, ¿cuál es el peso de una persona que tiene 98 kilogramos? Acá arriba nosotros lo multiplicábamos por 9.8 porque ese es el de la Tierra, 9.81. En el caso de Venus es de 8.87, entonces debemos multiplicar la masa por la aceleración.
Entonces 98 por 8.87 y nos da 869.26 newtons, que ese sería el peso de una persona estando en el planeta Venus. 13. Calcula la energía cinética de un auto que pesa 800 kilogramos y va a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Tenemos la velocidad que está en kilómetros por hora y hay que convertir a metros por segundo. Tenemos la masa del auto que es de 800 kilogramos y nos piden calcular la energía cinética. Primero convertimos los kilómetros por hora a metros por segundo, siendo una regla de 3. Un kilómetro por hora es igual a 0.277.778 metros por segundo. ¿Y cuántos serían 20 kilómetros? Hacemos una regla de 3, 20 por entre 1 y nos da 5.55 metros por segundo. Ya convertimos la velocidad, ya nada más es cuestión de sustituir los valores. La fórmula es energía cinética igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. La energía cinética es igual a 1/2, la masa es 800 y la velocidad es 5.25. Al cuadrado es 30.80. Por 800 por 1 nos da 24.640. Entre 2, 12.220. Y este es el resultado de nuestro ejercicio número 13. La 14. Calcula la energía potencial de un objeto que pesa 52 kilogramos y se encuentra a una altura de 200 metros. Nos están pidiendo calcular la energía potencial. Tenemos la masa que es de 52 y tenemos la altura que es de 200. Y aquí nos falta G. G sabemos que es una constante que es 9.81 metros por segundo al cuadrado, la aceleración de la gravedad. Energía potencial es igual a masa por G por H. Sustituimos valores. Masa es 52, G es 9.81 y la altura es de 200. Multiplicamos 52 por 9.81 por 200 y nos queda 102.024 joules. Hasta aquí es la parte práctica. Ahora vamos a ver la parte teórica. Con tus palabras describe qué es la fuerza. No copies de internet. Normalmente la definición que vimos en clase es la capacidad física para realizar un trabajo o movimiento. Eso es la fuerza. 16. Menciona los tipos de interacciones. Interacción por contacto. Recordemos que siempre debe haber un contacto entre un objeto y otro. Cuando yo levanto algún objeto, cuando soplo, cuando pego, cuando aviento. Eso es por contacto. Y a distancia vimos un claro ejemplo que fue nuestro imán con una aguja. Lo que hacía el imán era atraer el metal y moverlo sin siquiera poder tocarlo. No hay un contacto en una interacción a distancia. Menciona qué es el peso y en qué unidades se mide. Mucho ojo aquí. Aprovecho para mencionar las dos, la 18, que es la masa y en qué unidades se mide. Recordemos que son cosas muy diferentes. El peso es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos. Se mide en newtons y la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilogramos. Mucho ojo con estas dos. ¿Cierto o falso? A la suma de fuerzas se le conoce como fuerza resultante, ¿cierto? Lo vimos en el tercer ejemplo. 20. Menciona 3 tipos de máquina simple. Vimos varios, que fue palanca, tornillo, polea, plano inclinado, rueda y cuña. Son sistemas de unidades. Muy importante recordar esta parte también en física. El sistema internacional de unidades y el sistema inglés de unidades. ¿Cierto o falso? La primera ley de Newton, aquí me faltó ponerles de Newton, pero bueno. Ya en cuestión de las leyes, pues no hemos visto más que las de Newton y Kepler, pero bueno, podemos relacionarlo porque nos dice que es la ley de la fuerza, pero es falso. Sabemos que la primera ley de Newton nos habla de la inercia, por lo tanto es la ley de la inercia. 23. ¿Cierto o falso? La fricción es la fuerza que tiene un cuerpo cuando está en reposo. No, la fricción es el rozamiento entre dos cuerpos en contacto cuando uno está inmóvil, es decir, que por ejemplo yo voy a arrastrar una caja, el rozamiento, que es la fricción, es ese contacto que se tiene entre el suelo y la caja, lo que está haciendo que se detenga. Eso sería la fricción. 14. ¿Cierto o falso? Un cuerpo se mantiene en reposo siempre y cuando no se le aplique una fuerza externa. Cierto. Esto nos lo explica la segunda ley de Newton. 25. ¿Cierto o falso? De acuerdo con la segunda ley de Newton, si se aumenta la masa de la aceleración, la aceleración aumenta. Esto es falso. Recordemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Si nosotros despejamos la aceleración, nos queda F sobre m igual a A.
Si nosotros aumentamos la masa, vamos a dividir la fuerza entre algo más grande y nos va a quedar una aceleración pequeña. Es decir, que es al revés. Si aumentamos la masa, la aceleración disminuye.